Hoy estamos en una nueva edición del Museo Te Cuenta. Muy próximos al 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Hoy estamos con la presencia de Mirta Bolsus, que ella desempeñó el cargo en el museo durante 13 años. Mirta, ¿cómo fue tu comienzo? ¿Cuándo comenzaste a tomar este cargo en el museo y cómo fueron tus comienzos? Bueno, buenas tardes. Un gusto. Gracias por la invitación. Yo inicié en el año 2004 con la gestión de Brambila. Estuve esos 13 años en la sala museo de calle San Martín. Y como era empleada administrativa, me designaron ahí y tuve que empezar de cero. Porque creo que cuando uno tiene interés, digamos, de lo que es la historia local y demás, a mí me apasiona. Entonces tuve que empezar a estudiar, a ver, a interesarme, a ver qué tenía que hacer, porque vos tenés un objeto y el objeto por sí solo no habla. Entonces había que saber algo de historia local, también capacitarme, digamos, a través de mi persona, cómo hago si viene un contingente, qué le digo, de qué le hablo, qué le muestro. Fue duro, digamos, pero siempre lo hice con mucho cariño porque se fueron dando las cosas y leí mucho y me gusta y me interesa y me sigue interesando. Yo siempre digo, la persona que va puede ser un niño o un anciano, o puede ser un profesional, una persona capacitada, un profesor de historia. Yo no estoy a la altura, pero voy a tratar de informarle, si no lo sé, voy a recurrir al fundamentarle a través de lo escrito, digamos. Y no tampoco decir por decir, porque yo digo siempre, en historia se estudian mucho las fechas, y yo soy más en historia de ubicarme en la línea del tiempo. Por ejemplo, en estos 13 años, yo hoy me preguntaba, ¿qué digo? Y sí, pasaron muchas cosas, yo de todo no me puedo acordar, pero tengo, no sé si una virtud, un defecto. Yo en los trabajos que he estado siempre me gusta poner algo personal. Entonces un día alguien me sugirió, ¿qué te parece si haces tal cosa para Crespo, hacelo por Crespo? Sí, yo digo, ojalá y pueda dejar muchas cosas para Crespo, la ciudad que me vio nacer. ¿Por qué? Porque algún día los que me siguen y les interesa como me interesa a mí, tengan un tema para recurrir, para ver lo que fue nuestra historia, cómo fuimos avanzando en el tiempo. Y creo que el museo justamente muestra eso. Tiene que mostrar eso, para enseñar, para curiosear cómo era antes y ver la diferencia de cómo estamos hoy. Ha pasado, digamos, en la línea del tiempo ha pasado muy rápido todo, y una vez no se explica lo que pudo la tecnología, igual que en Crespo, nuestra ciudad. Yo siempre, mi concepto es que hubo un antes y un después de nuestra primera fiesta nacional de la agricultura, que eso también, como crespense, creo que es un orgullo muy grande, porque somos capital nacional, y eso se compitió en una época en la economía del país, se compitió y se le ganó a Concepción del Uruguay. Entonces es algo importante para nosotros, como para que nuestros futuros nietos lo valoren, digamos. Sí, en el tema de la historia es por ahí complicadito, el tema de las fechas, como vos decías. Por eso siempre a veces a mí también particularmente me gusta más relacionarlo con hechos, o antes o después de, porque a veces es orientativo, porque no se tiene siempre fecha exacta, claro, del acontecimiento. Y para hilvanar mejor también lo que uno va contando, porque por ejemplo, el objeto y la versión, siempre uno se va dando cuenta en el tiempo, tiene mucho que ver la política que se aplica en lo económico, en la historia siempre está relacionado, y está relacionado desde la nación a la provincia. Y aquí, que Crespo era un pequeño pueblo,
Y hoy orgullosamente digo, es una gran ciudad, todo avanza, pero no dejemos de lado que el museo para algo sirve. Sí. Yo soy una apasionada, y no por los años que estuve, yo soy una apasionada de conocer, tengo necesidad de aprender cada día algo nuevo. Inicialmente, bueno, hubo un grupo para el centenario, por eso se llama Museo Municipal del Centenario, y su carácter es histórico regional o regional histórico porque es de la región y cuenta la historia de la región. En calle San Martín había un salón digamos, de una extienda, y bueno, hubo un grupo que yo siempre rescato de allí, gente que valoró también y estuvo como atenta a esto, que quiero nombrarlos, son los que me acuerdo y perdónenme los que no recuerdo. Griselda Prediger, que fueron mi bastón cuando yo me inicié, porque me gusta recurrir a quien sabe más que yo también, o intercambiar, aunque sea lo que yo sé con lo que sabe el otro. También Gabriela Rodríguez, porque también tenía interés de saber algo sobre algo antropológico, y como hay distintos tipos de museo, histórico regional, se apuntó más a lo de la región, digamos. Bueno, y también estaba Mirna Márquez, que también apoyó muchísimo, y después fallecido don Enrique Moon, que fue una persona curiosa también del pasado, y a pesar de que él no era de Crespo, él tuvo mucho que ver en la formación. Sé que puedo olvidarme quizás de algunas personas, pero me han ayudado muchísimo en canalizar por ahí qué puedo hacer, qué les parece, o ellos sugerirme, y eso es muy lindo. Y más que han confiado, yo siempre digo, gente de afuera de lo que fue mi empleo ha confiado en mi persona, y eso a uno le hace crear responsabilidad, y eso me gustan, esos desafíos me gustan. Sí. No les tengo temor, digamos, me gustan. Sí. ¿Y cuál fue el motivo? Porque hubo que ver un disparador que diga, bueno, a ver, a partir de esto, o algo que nos haga un clic y digamos, vamos a armar un museo. Claro, eso no lo sé, porque esta gente, justamente por estar en Crespo, porque era el centenario, esta gente apuntó a decir, bueno, vamos a ver qué podemos mostrar de lo que fue de nuestros antepasados, que fue una iniciativa muy linda. Entonces se creó a través de una ordenanza que fue para el centenario, la ordenanza número 10 del año 88, se creó el museo. A través de estas personas, bueno, hay libros de actas también que están todos los nombres y todo, para que en el futuro nuestros niños o quien nos visite, para mí la casa museo, el museo que era en calle del Salón Museo, también tiene gran diferencia, porque una casa habría que ambientarla como casa y el salón ya es otra cosa. Yo siempre digo, allí yo traté por mi cuenta, por lo que pude ver o leer o curiosear, pues soy curiosa en ese sentido, donde iba me gustaba ver o aprender. Un salón museo se había ornamentado o armado por sectores. Ya la casa museo es otra cosa. Hay otras cosas para mostrar, pero tampoco se puede solamente mostrar lo que hay adentro de una casa. Entonces son cosas muy distintas. Pero son diferentes, es el estilo que ha tomado ahora, claro, la museología también, claro, todos los museos, de ser itinerantes, o sea, el museo tiene piso pero no tiene techo, como se dice. A mí me encanta por ahí ver un álbum y vos ves de allá hasta aquí, en esa línea del tiempo de los 5 años, cómo han cambiado la ornamentación, el espacio físico, nosotros cambiamos, vale que sí, pero cómo uno se viste, la vestimenta, el accesorio, la cartera, el calzado, qué sé yo, todo eso, hasta me gusta mucho la parte cuando existía el ejército militar, cómo iban cambiando los uniformes, hasta los alumnos de la escuela, cómo cambian. Bueno,
Contanos hasta qué año funcionó sobre calle San Martín y lo que motivó a mudarse después a esta casa. Bueno, en el 1988, se instaló ahí primitivamente este grupo de personas que tenían que ver. También trabajó en una época una piba Fernández que tuvo que ver también en una reorganización. Hubo una remodelación, hay placa también de eso, en el año 98 que se amplió una vidriera. Bueno, esas vidrieras también fueron un motivo interesante en mi curiosidad, porque la usaban hasta gente que venía a veces de la villa o estudiantes universitarios. Yo lo tomé como algo marketinero, le decía yo. ¿Por qué? Porque en base al día D que se trabajaba, por ejemplo, el día de la bandera, o el día de la escarapela o cosas así. Bueno, las escuelas se interesaban, nos visitaban, pero tenían material de consulta. Y eso fue muy importante. Esa vidriera quedó ahí, se remodeló, pero esa vidriera quedó. Bueno, después en el 2010 se inauguró, digamos, se reinauguró, se hizo la sala, que después fue más sala se hicieron ciclos de música y arte. Ya fue la idea de la gestión de gobierno de ese momento, en el 2010, y en el 2011 sé que se adquirió esto, era una casa que estaba muy abandonada, entonces se trasladó esta casa museo y la iglesia San José, se hacía una visita guiada que fue muy lindo, y trabajando con las escuelas, digo, y para el visitante también fue interesante. ¿Por qué? Porque si venía, no sabía que había un museo en la ciudad, a veces uno no sabe cuando viene de afuera, me ha pasado a mí, iba a ver la parroquia y venían al museo o viceversa, y eso fue muy interesante, se trabajó muy lindo también en esa época. Y cuando estaba el padre Juan, él sabía mucho de la historia de aquí, de la parroquia. Fotos tengo muchísimas, pero quiero mostrar lo que era la sala museo en calle San Martín. Eso medio cuando yo recién llegué, año 2004. También fuimos invitados para llevar objetos, porque ellos hacían un museo itinerante. Fue Himmelsring, que fue el arcoíris, el grupo arcoíris de Florencio Varela, Buenos Aires. Fue la única vez que yo me moví con objetos a cuesta, objetos, digamos, para ese acontecimiento. Sí, después también nos invitaron y fue muy fructífero. Visité escuelas, visité la escuela 105, visité la escuela 54, visité la escuela 187, perdón. Ahí trabajaban las mamás de los chicos de terceros, que en los terceros de la 105 también trabajamos mucho. Las mamás llevaban objetos y cosas y yo le hacía alguna introducción con algún objeto, pero algún objeto mínimo del museo, contándole alguna historia y relacionando. Fue muy, muy linda experiencia. Y por ejemplo, bueno, también fue importante cuando se hacían muestras estáticas, las muestras itinerantes. Había viajado aquí el empresario Trembeschi a Italia, había estado con Juan Pablo II, se había hecho una hermosa muestra de fotos. Después también se hizo, fue muy, muy lindo eso, una abuela que fue de la Cruz Roja, que había asistido al Papa cuando vino a Paraná, años 89 creo que fue. Ella también trajo una medalla bendecida y así. Hubo cosas que se fueron dando, como por ejemplo fotografías a través de una empresa de seguros que está trabajando aquí en Crespo. La empresa Folmer también hizo una filmación, se filmó, bueno, en aquel salón, digamos, se filmaron cosas muy interesantes, por ejemplo la escuela 105, que vos trabajabas ahí. Hemos trabajado muy lindo también, se hizo una filmación de los inmigrantes, se trabajó muy lindo en esa época. Lo que sí me gustaría mostrar, bueno, cuando se inauguró aquí,
que hubo una tarjeta, esta era la parte de la folletería primera, en el 2011, no quiero equivocarme, sí, que se inauguró esta casa museo cuando ya se trasladó desde San Martín. Estuvo en la inauguración, bueno, Roberto Romani, que era el director de turismo de la provincia en ese momento, el corte de cintas. Eso de la inauguración. De la inauguración de aquí, de la casa museo. Don Osvaldo Huete, que vivía aquí al lado, ya fallecido, uno de los integrantes de la familia, su hermana, la señora de Folmer, en recibimiento de las autoridades. También ese día nos visitó, también fallecido, don Gols, un gran escritor también que participaba en la revista LAR, un gran escritor. Sí. Bueno, también hoy le comentaba, desde aquí venían desde el jardín de infantes, que había que tener yo siempre digo, tener un algo preparado, un speech, porque el niño de jardín de infantes tiene un interés, alumnos universitarios tienen otro interés, el del primario tiene otro interés, y la seño, que Iris sabe, viene con una temática precisa y concreta. Entonces también a veces me sorprendían con sus preguntas los alumnos, y eso yo siempre decía, aquí vienen a aprender, pero ustedes me enseñan. Sí. Eso es muy real, quien viene. Lo que sí también se hizo aquí, que me encantó, parejas de novios, algo de las fotos que tenía a mano, se han tomado fotos en nuestro museo, pibas de 15 también. Fue muy bonito, digamos, esos acontecimientos, porque digo, qué lindo tomar una casa museo como para esa función. Es muy, muy interesante. Sí. Esté al servicio de nuestra ciudad, ¿no? Sí. Yo digo también, según el estado de ánimo que uno trae, a veces viene quizás triste y se encuentra con una persona en el camino que vino a ver el museo, pero más era una visita, como vos decís, una caricia al alma. Sí, he tenido muchas cosas positivas, he conocido gente interesante, y tengo lo del dejar donde he pasado, digamos, he trabajado en una empresa, después trabajé en otra, de muy joven empecé, por eso tengo tan arraigado lo de la avicultura. ¿Qué vinculación has tenido con la agricultura? Sí, gracias a Dios sí, porque en esa época era una niña aún, era menor de edad, y trabajé de telefonista en la empresa Sage Müller, que vino un presidente de la nación, tuve oportunidad de estar ahí, así que tengo una trayectoria hecha, y a veces me decían, sos pieza del museo. No, soy una persona que trabajé y con mucho cariño en el museo. Y también conocer gente y dejar un sello de las cosas que uno puede hacer, y siempre buscar hacerlas, pero mejorar, hacerlas mejor. Ir aprendiendo, pero también enseñar, bueno, lo que puedo enseñar a través de mi trabajo, pero aprender. Tengo muchas ganas de aprender. Bueno, Mirta, muchísimas gracias, y bueno. Gracias a ustedes por poder, qué sé yo, dar un pequeño aporte a lo que sé, a lo que aprendí. Bueno, gracias. No, por favor.